Bienvenidos amigos de la 15 a la última parte de la bomba explicada fácil. Hoy vamos a hablar sobre la decisión de arrojar las bombas, una rebelión que tuvo lugar en Japón poco conocida y finalmente la rendición de Japón y las consecuencias que tuvieron todos estos hechos. Antes de seguir adelante necesito aclarar algunas cosas de las partes previas de este video. Mario se tomó el trabajo de analizar las partes anteriores y me ha mencionado varios errores de mi narración, que voy a mencionar aquí y por lo que le estoy realmente agradecido. Los errores son los siguientes. Las bombas de uranio y de plutonio fueron desarrolladas al mismo tiempo y ambas utilizaban el proceso de fisión. Mario me remarcó que la primera bomba usando el proceso de fusión de hidrógeno se creó recién en el año 1952. Mario me explicó también el proceso para producir plutonio 239 que yo lo pensé demasiado complicado para omitir en este relato. También debo corregir el uso de los términos masa subcrítica y masa crítica, que al revisar mis notas noté que lo había usado indistintamente. Hechas las aclaraciones, seguimos adelante. El costo total del proyecto Manhattan para fabricar las bombas había sido de $2.000 millones y medio y había empleado 500.000 de personas. El único proyecto más caro que en Manhattan durante la guerra fue el diseño y la construcción de las superfortalezas B-29. Truman, reunido en Potsdam con Churchill y Stalin, estaba esperando los resultados de la prueba de la bomba. Aquí tenemos una foto de Churchill, Truman y Stalin en Potsdam. Ahí es donde se habían reunido para decidir el futuro de Alemania, cuando Alemania se rindió. Y desde donde establecieron las condiciones y mandaron el ultimátum de rendimiento a Japón. Si Truman había esperado un shock por parte de Stalin cuando le comunicó la existencia de la bomba, fue completamente desilusionado. Stalin había tenido docenas de espías en el proyecto Manhattan que lo había mantenido continuamente informado. Entre ellos, un hermano de Julio y Ethel Rosenberg. No sé si ustedes se acuerdan de ellos que salieron en los diarios que en 1953 fueron ejecutados en la silla eléctrica por pasar secreto de la bomba a los rusos. Cosas importantes habían sucedido en este periodo de 1945. Roosevelt había fallecido. Cuando Truman tomó el poder, Truman era el presidente, cuando tomó el poder, ni él ni el Congreso habían sido informados de la existencia de la bomba. Truman, como vicepresidente, había notado las extraordinarias sumas extraídas del tesoro sin explicación. Pero en una reunión con Henry Stimson, el secretario de Estado, fue informado de la importancia de mantener todo en secreto y asegurado que todo era por el bien de la paz. Truman aceptó la explicación. El 30 de abril de ese año, 1945, Hitler cometió suicidio y el 8 de mayo Alemania se rindió. La guerra con el Japón continuaba. Las Filipinas y el resto de las islas del Pacífico, previamente en poder de Japón, había sido prácticamente limpiada de japoneses por las tropas de MacArthur. El 1 de abril, en la última campaña del Pacífico, la isla de Okinawa, a solo 500 kilómetros de Japón, fue tomada por los marines de la flota comandada por el almirante Nimitz. No solo los norteamericanos y los ingleses se enfrentaban a los japoneses. Las fuerzas en conflicto con los japoneses eran un popurrí de soldados de todos los continentes. Primero, las tropas coloniales del dominio británico. Gran Bretaña era un imperio en esa época.
incluyendo India, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, además de las fuerzas de Burma, Malaya, Fiji, Tonga y otras provenientes de las Filipinas, Tailandia e Indonesia. Los japoneses se enfrentaban a una multitud de países. En Tokio, Hirohito, como monarca absoluto, pero sin poder para interferir en las decisiones de Estado, presidía sobre un concilio de guerra formado por 24 ministros y representantes del ejército y de la marina. Hirohito enfrentaba una violenta controversia entre los miembros del gabinete, que eran los que tenían el poder para decidir el próximo curso de acción. El concilio estaba dividido en partes prácticamente iguales. En términos simples, los representantes del ejército rechazaban la rendición incondicional exigida por los aliados. Los aliados se habían puesto de acuerdo que iban a exigir la rendición incondicional, sin términos. El grupo pacifista, que incluía algunos representantes de la Marina, entendían que la guerra estaba perdida y que debían tratar de salvar lo más posible y empezar a trabajar hacia la reconstrucción, y optaban por la rendición. Por el momento el grupo bélico predominaba y la decisión final era de no rendirse. Uno de los principales motivadores de las fuerzas detrás del grupo bélico era el general Tojo, que había sido uno de los primeros partidarios de un ataque preventivo a los Estados Unidos, que terminó con Pearl Harbor. Tojo trató de cometer suicidio al final de la guerra, pero fue salvado por los aliados, que terminaron colgándolo en diciembre de 1948, luego del juicio a los criminales de guerra japoneses. Esta es una foto del general Hideki Tojo. Tojo es un personaje de la Segunda Guerra Mundial, uno de los más bélicos. Era uno de los que querían seguir peleando hasta la muerte sin importar lo que le pasara a los japoneses o lo que le pasara al país. Tojo había sido primer ministro hasta el año 44, cuando las cosas empezaron a andar mal para los japoneses y fue expulsado por sus ideas extremas. Cuando Japón se rindió, como dije, trató de cometer suicidio. Unos médicos del ejército americano lo encontraron, lo salvaron y más tarde fue juzgado en el juicio de criminales de guerra de Tokio y fue colgado en el diciembre del año 48. Seguimos. El ultimato de rendición incondicional enviado desde la conferencia de Potsdam el día 26 de julio de 1945 fue rechazado. De los 13 artículos que formaban el documento, 3 artículos fueron considerados inaceptables por los japoneses. El tratado exigía la democión de la sagrada figura del emperador. Para los japoneses la idea de vivir sin el emperador era imposible, no se podía hacer eso. El segundo artículo que habían rechazado, la ocupación del territorio japonés. Los japoneses no habían sido invadidos desde el siglo XIII, cuando 2 veces los mongoles de Kublai Khan construyeron unas flotas enormes y las 2 veces fueron naufragadas por vientos, por tifones, al acercarse a la costa de Japón. De ahí el término kamikaze, ¿no? El viento sagrado. El tercer artículo que no fue aceptado era la intención de los aliados de juzgar a los criminales de guerra, de ser juzgados a los criminales de guerra por los aliados. Los japoneses reconocían que había habido crímenes de guerra, pero querían juzgarlos ellos mismos.
De todas maneras, el ultimátum fue rechazado y se lo comunicaron al Pentágono a través de la embajada suiza. Ellos se comunicaban a través de la embajada suiza, que era neutral. Ante el rechazo, Truman debía ahora decidir qué hacer con la bomba. Truman consultó con el gabinete y otros consejeros e inquirió cuál sería el costo de invadir y tomar Japón. No era fácil responder con exactitud a la consulta del presidente. Japón había perdido sus portaaviones y su armada, incluyendo el impresionante acorazado Yamato, el acorazado más grande de la Segunda Guerra y el único navío de guerra equipado con cañones de 18 pulgadas. Yamato le habían puesto suficiente combustible como para encallarlo en Okinawa y usarlo como pieza de artillería, pero no llegó. Los bombarderos, los aviones de torpedo, los aviones de torpedo americanos lo hundieron antes de llegar a destino. Pero el ejército japonés estaba prácticamente intacto y se estimaba en 2,5 millones de hombres. Se creía también que Japón contaba para la defensa de la isla con 1.500 aviones kamikaze, con suficiente combustible para alcanzar los buques de invasión desde los aeródromos japoneses. A Japón se le había acabado el combustible, estaba completamente racionado. Entonces lo que hicieron, pusieron en cada avión kamikaze el suficiente combustible como para que llegaran de los aeropuertos, de los aeródromos, hasta donde pensaron que iba a estar la flota de invasión. No iban a tener combustible para volver, pero a eso a nadie le importaba. En encuentros anteriores los kamikazes se habían probado ser muy efectivos. Habían hundido cerca de 47 naves de guerra aliadas y habían averiado a más de 300. O sea, era una fuerza que había que tenerse en consideración. De acuerdo a la forma fanática en que luchaban los japoneses y considerando las bajas que habían tenido al tomar Okinawa, las Filipinas, las Islas Marinas y otras islas del Pacífico, la respuesta que le dieron a Truman fue que al invadir Japón se podría esperar 250,000 de bajas en las fuerzas aliadas y más de 1 millón de japoneses muertos, entre militares y civiles. Los japoneses no ponían el mismo valor a la vida como lo hacían los occidentales y estaban dispuestos a realizar grandes sacrificios para evitar la invasión de su territorio, ¿no? Más aún que estaban defendiendo su país. Un viejo sacerdote irlandés llamado McHenry, que había manejado una misión religiosa en Okinawa por muchos años y que la había dejado cuando fue incendiada por los B-29, dijo unas palabras proféticas. El cura dijo: yo he vivido entre esta gente la mayor parte de mi vida y puedo asegurar que un japonés puede ver a su familia morir quemada e igual no se rendirá hasta que el emperador se lo ordene. Así estaba el asunto. Truman debió decidir ahora entre 4 opciones. Continuar bombardeando Japón con armas convencionales. El general Lemay, que estaba al comando del bombardeo estratégico de Japón, insistía en que podía hacer rendir a Japón usando bombas convencionales, las bombas incendiarias convencionales. Entonces, continuar bombardeando Japón con armas convencionales, invadir y ocupar Japón, ya habíamos hablado de las posibles bajas, lanzar la bomba en una zona deshabitada y la última opción, lanzar la bomba en una zona industrial habitada.
Todas las opciones tenían su pro y su contra y fueron analizadas en discusiones muy complejas. Los libros hablan capítulos y capítulos sobre cómo tomaron la decisión de lanzar las bombas y son demasiado para poner en este video. Finalmente, Truman se decidió por la cuarta opción. Lanzarían la bomba en una zona poblada. Con esto, Truman tomó una decisión trascendental. Los valores humanos, morales, filosóficos de esa decisión están siendo discutidos hasta ahora y probablemente seguirán siendo discutidos en el futuro. De todas maneras, sea lo que sea, el día 5 de agosto, el coronel Tibbets, coronel en esa época la aviación dependía del ejército, recibió la orden de lanzar la bomba en Hiroshima. El resto es historia conocida. El 6 de agosto, la bomba de uranio llamada Little Boy fue detonada sobre Hiroshima, causando la muerte eventual de 150.000 japoneses, entre 100.000 y 150.000. Algunos murieron, por supuesto, en el momento de la explosión y el resto más tarde a consecuencia de la radiación. En esa época iban a la ciudad a ver qué pasaba y no tenían idea que había radiación y lo que podía hacer la radiación. La noticia de la explosión de Hiroshima y sus consecuencias no fueron entendidas o difundidas lo suficiente y Japón no se rindió inmediatamente. El 9 de agosto, 3 días más tarde, la bomba de plutonio, apodada Hombre Gordo, Fat Man, explotó sobre Nagasaki, matando 80.000 personas. Yo no quiero mostrar consideré que no era necesario mostrar fotos de Hiroshima y Nagasaki por varias cuestiones. De todas maneras, todos hemos visto fotos de Hiroshima y Nagasaki en internet. Hay miles de fotos. Como dije, la decisión de usar las bombas está siendo discutida y causando controversia hasta el día de hoy y probablemente va a seguir causando controversia por muchos años. Una teoría es que, conscientes de la intención de Rusia de expandir su territorio en el este de Europa, los aliados no quisieron dejar dudas sobre su intención de usar la bomba cuando fuera necesario. Es una teoría. Aún después de la segunda explosión, los partidarios de seguir luchando, que constituían prácticamente la mitad del concilio de guerra, alentados por el general Tojo, estaban todavía en contra de la rendición incondicional. El día 14 de agosto tuvo lugar una reunión definitiva con el emperador. Los miembros del consejo estaban sentados en dos mesas, la facción belicosa enfrentándose a la facción pacifista. Hirohito se sentaba en una silla con un brocado de oro colocado a la cabecera de las dos mesas. Esta es una fotografía de uno de esos meetings. El emperador está sentado al fondo, como se ve. Las facciones opuestas están enfrentándose una a la otra. Y esa figura parada que se ve ahí a la izquierda del emperador, al fondo, es el primer ministro Kantaro Suzuki, un veterano político pacifista que, como vamos a ver, tuvo bastante que ver en conseguir la rendición de Japón. Esta es una fotografía del ministro Kantaro Suzuki, que, como dije, fue uno de los que más cooperaron para poder obtener la paz. Más adelante vamos a hablar un poco más sobre él. Seguimos. Cuando el mitin había durado menos de una hora, ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo,
el primer ministro Suzuki, un pacifista que había sobrevivido antes intentos de asesinato por parte del ejército, se levantó y, haciendo una profunda reverencia, rogó al emperador que, rompiendo con la tradición que impedía al emperador interferir en las decisiones de estados, tomara la decisión final. Hirohito, sumamente afectado, anunció su deseo de evitar más sufrimientos a su pueblo y se expresó en favor de la paz. Exhortó a los presentes a enfrentar con valentía los difíciles días que se venían. Y finalmente, falto de palabras y visiblemente conmovido, se levantó lentamente y abandonó el salón en el que había entrado menos de una hora antes. Los hombres reunidos, al verlo partir, en lugar de levantarse y hacer la reverencia exigida por el tradicional respeto, quedaron sentados, llorando con la cabeza entre las manos. Dos de los hombres cayeron sobre la alfombra, gimiendo desconsoladamente. Los que hasta hace un momento habían sido rivales, conscientes de la terrible realidad de lo que ya había pasado, trataban de consolarse mutuamente. Decidido a no perder el tiempo, el ministro Suzuki hizo los arreglos para que el emperador grabara ese mismo día el disco fonográfico con el famoso discurso de rendición. Nadie fuera del palacio estaba enterado de la decisión de rendirse. Se había mantenido en absoluto secreto, hasta que a las 2:49 de la tarde del mismo día, un operador envió un mensaje en japonés y en inglés a la agencia de noticias Dominei News. El mensaje alertaba al pueblo japonés a estar pendiente de un mensaje próximo, un mensaje que iba a venir, anunciando la decisión del emperador. En Estados Unidos entendieron que la rendición oficial de Japón era inminente, ya venía. La noticia de la rendición se desparramó como fuego por todas las guarniciones aliadas en el Pacífico, junto con instrucciones de poner un alto, suspender temporalmente todas las operaciones bélicas. Lemay, a cargo del bombardeo estratégico de Japón, suspendió temporalmente la operación de sus superfortalezas, que estaban siempre listas para continuar sembrando fuego y terror en las ciudades de Japón. En ese momento ocurrió una cosa inesperada. El mismo día que el emperador decidió la paz, ocurrió un hecho que no es muy conocido. El mismo día, 14 de agosto, un grupo de oficiales jóvenes, al recibir la noticia de la rendición, desconsolados y no dispuestos a aceptarla, iniciaron una rebelión. El grupo rebelde estaba encabezado por el mayor Kenji Hatanaka. Convencidos de que el emperador había sido traicionado por sus consejeros, que lo habían influenciado, lo habían casi prácticamente forzado al punto de aceptar la rendición, cerca de la medianoche invadieron el palacio, buscando destruir la grabación y, en su frenesí, eliminando a todos aquellos que se oponían a su paso. El blanco principal era el ministro Suzuki, que era considerado por los rebeldes el más responsable de la decisión del emperador. Suzuki era un viejo guerrero que 9 años antes había sobrevivido a otro intento de asesinato, un viejo político acostumbrado
a las cosas raras que pasaban en el palacio. Alentado por la conmoción causada por los rebeldes que recorrían los pasillos del palacio a los gritos, escapó del palacio en su automóvil y se refugió en casa de una hermana en un suburbio de Tokio. No lo encontraron. En caso de encontrarlo, lo hubieran liquidado ahí mismo, ¿no? Los rebeldes siguieron buscando la grabación, buscando los responsables, hasta que a las 2 de la mañana, Hatanaka, fracasado de no encontrar a Suzuki y a la grabación, y todavía buscando el apoyo del ejército, entró en la oficina del general Takeshi Mori, comandante de la Guardia Imperial. Pensaron que si podían convencerlo a Mori y tomar la Guardia Imperial, podían cerrar el palacio y cambiar lo que estaba pasando. Luego de una larga discusión en la que el general el general Mori se negó a unirse a la rebelión, Hatanaka, en su frustración, en su desesperación, sacó un revólver y le disparó al general un tiro en el pecho. Al mismo tiempo, otro oficial rebelde, al lado de Hatanaka, desenvainó su espada y le aplicó al general un golpe que le hizo un corte profundo sobre la clavícula. El general Mori murió en unos segundos. Esa es una foto en la que podemos ver al mayor Kenji Hatanaka, uno de los líderes, o el líder principal de la rebelión, y al general Takeshi Mori, que murió a manos de Hatanaka. A partir del asesinato inútil de Mori, la rebelión comenzó a desintegrarse. La guardia del palacio empezó a arrestar a los rebeldes y en la madrugada Hatakana y otros integrantes de la rebelión cometieron suicidio en los bosques del Palacio Imperial. Ahí terminó la rebelión. El disco fonográfico había sido grabado por el emperador a las 11:30 de la noche con la ayuda de técnicos de la compañía NHK, la estación oficial de Japón. La grabación había sido entregada a la custodia del Chamberlain de la corte y fue ocultada en una caja fuerte que en algunos momentos estuvo solamente a pocos metros de los rebeldes, pero nunca la encontraron. La palabra del emperador fue transmitida por altoparlantes en todo Japón al día siguiente, a un pueblo conmocionado de escuchar por primera vez la voz del líder supremo. El discurso había sido grabado en el lenguaje de la corte. Los japoneses, como todos los países, tienen una serie de dialectos y lenguajes que usa el pueblo, que usan los niños, que usan las mujeres, que usan los hombres, y algo que se usa, un lenguaje que se usa al nivel de la corte. El documento tenía frases que el pueblo no comprendía, pero el final era claro. El significado era claro. El pueblo, desconsolado, comprendió el profundo significado de las palabras del emperador. Japón se había rendido. Ese día y los siguientes, las ciudades de Japón se llenaron de soldados ebrios y del ruido de los disparos cometidos por militares de todo rango cometiendo suicidio. Miles de oficiales y soldados cometieron suicidio en vez de aceptar la rendición. Japón había aceptado la rendición incondicional, que fue firmada formalmente el 2 de septiembre del mismo año, 1945, en el buque Missouri. Ahí vemos una foto de la firma del documento de rendición de Japón
a bordo del buque Missouri. Más tarde, un miembro de la delegación japonesa, al ver la multitud de diferentes uniformes representando a las naciones que habían luchado contra el Japón, se preguntó cómo en un momento podrían haber pensado los japoneses que podrían derrotar a todas esas fuerzas. La Segunda Guerra Mundial había terminado. Volviendo a la bomba. El descubrimiento de la bomba atómica tuvo una repercusión duradera en todo el mundo. El gran humanista Vonnegut escribió que la bomba había creado una sociedad que fue de terror a incertidumbre y de ahí a la indolencia. Dijo que la bomba había anulado la posibilidad de un conflicto mundial bélico en el que el costo al ganador sería prácticamente igual que el del perdedor. La palabra mad, que significa ambos enojado y loco en inglés, se volvió un acrónimo popular, significando destrucción mutua asegurada. Cuando el presidente Reagan anunció que iba a crear una especie de capa protectora contra la bomba, el mundo entero se opuso. Hay que dejar las cosas como están. Hay un arsenal de 30.000 bombas atómicas que vigila al mundo. Y acá terminamos la parte cuarta y última de la bomba explicada fácil. Espero que los haya entretenido y nos vemos pronto. Un gran abrazo. Saludos. Chao.